Silvio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Fundación de Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Nada, buenas noches, don Víctor, y buenas noches a todos. Usted vio ese recorrido que hicimos rápidamente por los titulares de periódicos de ahora y de antes. Me sorprendió que desde el 1989 ya usted estaba pasándole revista, ¿no? A lo que fue noticia en esa época. Desde el 98. Desde el 98, ¿no? Sí, desde que es ese titular del periódico. Sobre la reelección. Digo, sobre las elecciones aquellas. Usted ve cuántos temas que aquí se repiten y vuelven de nuevo. Sí. Y se vuelve a la misma. Yo sostengo la tesis de que cada vez que uno sale del país, ya sea a estudiar o de vacaciones, cuando uno regresa se encuentra con lo mismo. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo usted palpa, cómo mide? ¿Cuál es su termómetro de la situación nacional en estos momentos? Bueno, yo creo que el país se ha abocado a que la Constitución eventualmente se modifique. Vemos nada que múltiples sectores de la vida nacional han decidido participar en este proceso. Nosotros desde la Fundación Institucionalidad y Justicia hemos hecho en esta ocasión lo que siempre hemos hecho, es decir, contribuir con procesos de esta naturaleza. Como usted vio en esta semana, dimos a conocer una propuesta de reforma a la Constitución y bueno, siempre consciente de que un país no se desarrolla modificando constituciones, sino fortaleciendo sus instituciones. Yo creo que esa es la visión, ¿no?, de todo el que quiera contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Pues muy bien, de ese y otros temas entonces vamos a hablar con usted en un momentito aquí en Línea Nocturna. El doctor Silvio Tulio Castaños Guzmán, de una familia honorable y respetada y ejemplar de este país. Su padre, sus familiares, sus tíos, sus hermanos, gente muy conocida que han dado ejemplo, es nuestro invitado de esta noche. Él es el director ejecutivo de esa fundación, Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, que siempre hace propuestas muy interesantes. Salieron las propuestas que hacen sobre el tema de la reforma constitucional. Vamos a hablar de ese tema y de otros temas en un momentito. Banco de Ahorro y Crédito ADEMI, el banco que da la mano. Aquí está con nosotros en Línea Nocturna el Banco de Ahorro y Crédito ADEMI, el banco que da la mano. Pionero en el microcrédito organizado y sistemático, masivo en la República Dominicana. Un banco para todos, el Banco de Ahorro y Crédito ADEMI. Pues bien, estamos aquí en Línea Nocturna con nuestro invitado de esta noche, el doctor Silvio Tulio Castaños Guzmán. Vamos a hablar de toda una serie de temas de actualidad. En estos momentos se ha estado discutiendo no solamente la reforma constitucional de la que vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, sino también, por ejemplo, el tema del Ministerio Público. Y creo que fue hoy, está aquí en el Nacional. Aquí está, sí, correcto. Hoy, el Procurador General de la República, que es el jefe del Ministerio Público, se puede decir, ¿verdad?, propuso incluir en la reforma constitucional, en la reforma de la Constitución, un acápite que establezca la definición de la identidad del Ministerio Público, su autonomía presupuestaria y administrativa, así como la creación y reconocimiento institucional de la carrera del Ministerio Público. En esta foto
Están el hermano de nuestro invitado, que es el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado Roberto Reina, el Procurador General de la República, Radamés Jiménez, y el doctor César Pina Toribio. Pues en la propuesta de reforma constitucional inicial, que la tenemos por aquí, que planteó el presidente y el gobierno, aquí está. Este es el documento que se ha estado discutiendo. Se habla aquí del Ministerio Público. Sí, no, se hacen preguntas relacionadas con el Ministerio Público. Sin embargo, yo creo que tanto la Procuraduría General de la República como la propia Fundación Institucionalidad y Justicia. Cuando habla del Poder Judicial. Claro que sí. Ahí es que se hacen las preguntas. Sí, y más adelante también, o sea, habla del Ministerio Público, en fin. Pero cuando nosotros elaboramos, para que tú tengas una idea, nuestra propuesta de reforma a la Constitución, que van dirigidos fundamentalmente a lo que es el sistema de justicia, a lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quisimos centrarnos fundamentalmente en esos tres poderes. Bueno, nosotros nos referimos al Ministerio Público también. Y esa propuesta que hace hoy el Procurador General de la República, en su mayoría nosotros creemos que son propuestas muy concretas que pueden contribuir al fortalecimiento de esa institución. Él de lo que trata es de fortalecer desde el punto de vista constitucional lo que es la autonomía presupuestaria y también el de desmontar esa estructura reflejo que tiene el Ministerio Público con el Poder Judicial. Con lo único con que no tuvimos de acuerdo con lo que propuso el Procurador General de la República en el día de hoy, con lo único, porque después estuvimos de acuerdo con todo lo que propuso, porque son justamente las propuestas que nosotros hacemos en nuestro documento, ¿no? Es que él propone que el Procurador General de la República sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, basado en que él entiende que los miembros del Ministerio Público son personas competentes como para poder llegar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, cuando nosotros vemos la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, fíjate que el Procurador General de la República es un funcionario del Ejecutivo. Y entonces ya el Procurador General de la República está representado en ese Consejo Nacional de la Magistratura por el Presidente de la República. Es decir, que si la razón va a ser para él poder proponer a miembros del Ministerio Público que él entienda que califican para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, bueno, para eso estaría eventualmente el Presidente de la República, que es su superior inmediato. Tú sabes que entre las propuestas que él hace, que es de la que también nosotros hacemos, es que sea finalmente el Senado de la República quien nombre al Procurador General de la República por el periodo de 4 años, claro, de una terna que le presentará el Presidente de la República. Y nosotros la consideramos muy atinada esa propuesta porque eso va a garantizar lo que sería la inamovilidad del jefe del Ministerio Público. Es decir, que nosotros entendemos que en sentido general la propuesta que hace el Procurador General de la República deben de ser ponderadas y nosotros la consideramos que pueden contribuir al fortalecimiento de esa institución. Nosotros fuimos más allá de lo que propuso el Procurador General. Nosotros nos centramos mucho, Víctor, en lo que es el Poder Judicial. Nosotros veníamos hablando desde el año 2002 del relanzamiento de la reforma judicial y entendíamos que había que fortalecer al Poder Judicial no solamente desde lo externo, es decir, la independencia externa, sino la independencia hacia lo interno de ese poder del Estado. Y por eso hablábamos de la democratización de la composición de los miembros que componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ustedes hablan de 6 años ahí en esa publicación que salió ayer en El Caribe, ¿verdad?
Claro. Hoy salió. También salió hoy, ha venido Hoy en el saliendo. Caribe, sí. Claro. Ustedes hablan ahí de que El presidente de la Suprema Corte de Justicia sea por 6 años. Sea por 6 años. ¿Para qué? Para motivar la carrera. En la actualidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia estará ocupando esa posición hasta que cumpla los 75 años. Y eso de una u otra forma va a desalentar lo que llegando, por ejemplo, a ser juez de la Suprema Corte de Justicia con 60 años, nunca llegará a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así como jueces, por ejemplo, de corte que se han promovido sobre la base del mérito a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo que te decía era que nosotros que con nuestra propuesta estamos tratando de fortalecer la independencia externa del Poder Judicial. Por eso vuelvo y te reitero, proponemos que se amplíe la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y también estamos haciendo propuestas que van a fortalecer la inamovilidad y la carrera a lo interno del Poder Judicial. ¿A qué me refiero para que tú tengas una idea? Nosotros estamos proponiendo que no menos de las 2/3 partes de los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia sean de carrera. Es decir, sean jueces de corte que se han promovido a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. En la actualidad no hay una garantía de conformidad a lo que es la estructura legal del Poder Judicial que garantice eso. Y también estamos proponiendo que no más de 1/3 parte sean, vengan de las academias, puedan ser eventualmente, por ejemplo, miembros del Ministerio Público que puedan calificar para llegar a esa posición. Es decir, estamos tratando de fortalecer la carrera en ese sentido y también la inamovilidad. Todo va dentro de ese contexto que está ahí en la publicación, ¿verdad? Claro que sí. De un conjunto de propuestas para la reforma constitucional. Las propuestas de ustedes de la Fundación Institucionalidad y Justicia se refieren al Poder Judicial, ¿verdad? A la defensa pública, al Poder Legislativo. Correcto. Y al Poder Ejecutivo. Correcto. A esas 4, ustedes se limitan, no, son 5. No, Poder también Judicial, hablamos del Poder Defensa Municipal Pública, también. Ministerio Público, Son Poder varias. Legislativo y Poder Legislativo. Nosotros hablamos de constituyentes, nosotros... Bueno, en el poder Municipal va dentro del Poder Ejecutivo. Que por cierto, a propósito del tema del Poder Municipal, mañana son las elecciones del nuevo secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Mañana, ¿verdad? Esa es. Y parece que las cosas van a seguir igual, es decir, que don Amable amarró su chiva. Mira, lo importante no es quién dirige esa institución. De lo que se trata es que esa institución requiere de una transformación, de una reingeniería. Esa institución ha dejado de ser un organismo de asistencia técnica y se ha convertido en un organismo de control a lo interno de los municipios, y eso no es correcto, eso es una distorsión total. Y ha dejado de ser en la práctica una institución totalmente operante, es decir, se ha transformado. ¿Qué plantea la Fundación con relación a la Liga Municipal Dominicana? No, lo que pasa es que el asunto de la Liga Municipal Dominicana no es un asunto constitucional. Tendría que venir una ley que transforme esa institución. Nosotros lo que sugerimos en cuanto a lo que es la parte municipal es que establecemos lo relativo a la autonomía presupuestaria que sea llevada a la Constitución y también, entre otras cosas, ¿no?, que un 30% del conjunto de los ayuntamientos tenga iniciativa legislativa. Es decir, que las iniciativas legislativas no vengan de otro sector que no sea el de los propios ayuntamientos. Dice la propuesta de ustedes, consideramos necesario dotar a los ayuntamientos de iniciativas legislativas en asuntos municipales, con el apoyo de al menos el 30% Correcto. de los mismos. Esta iniciativa será regulada por ley. Eso quiere decir que se les permitiría a los ayuntamientos solo al 30%
tomar iniciativas legislativas. Correcto. En la actualidad no tienen iniciativa legislativa. O sea, poder presentar proyectos de Claro, ley entre otras directamente. cosas, claro que sí. En la actualidad no tienen ese poder. Generalmente son otros poderes del Estado quienes someten lo que desde los ayuntamientos se aspira a que sea conocido en el Congreso Nacional. Ustedes plantean también que dada la importancia que viene asumiendo la vida local, introducir el poder municipal en la Constitución Correcto. y dotarlo de autonomía presupuestaria y administrativa, Claro que sí. mediante la inclusión de un porcentaje en el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque aun cuando existe una ley que establece unos porcentajes, vemos que muchas veces no se le asignan a los ayuntamientos los porcentajes que por ley le corresponden. Se cumplió con la ley este año No, no se cumplió con la ley. y entonces, Bueno, lo que pasa... por ejemplo, la ley de presupuesto, tal como se aprobó, puede modificar la ley vigente. Es que en principio yo sostengo la tesis de que eso es una irracionalidad. Porque esas son leyes, las leyes que crean autonomías presupuestarias, son leyes de orden público. Entonces lo que se está dando en la República Dominicana es que, para que tú tengas una idea, tenemos una ley de autonomía presupuestaria para el Poder Judicial que nunca se ha cumplido, porque todos los años, permanentemente, se dice que es modificada, cosa que es un razonamiento absurdo, porque tú no puedes estar todos los años modificando una ley de orden público. Pero lo mismo se da con los ayuntamientos, que muchas veces, por ejemplo, no se le asignan los fondos que por ley le corresponden. Lo mismo pasa con la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones. ¿Cómo se puede resolver ese conflicto legal para que haya una armonía completa? Bueno, en principio nosotros lo que estamos proponiendo es que esas partidas se establezcan en la Constitución y estamos proponiendo que en el hipotético caso, porque se puede dar una situación de emergencia en la República Dominicana, en donde a las instituciones que por ley le corresponderán algunos porcentajes, no se le pueda asignar. Entonces nosotros lo que estamos es proponiendo una mayoría calificada de las 3/4 partes, es decir, del 75% de la matrícula de ambas cámaras, en los casos de que se presenten situaciones de esa naturaleza, pero no lo que históricamente se está dando en la República Dominicana, que no habiendo situaciones de emergencia, permanentemente se está atentando contra lo que establecen leyes que son de orden público en la República Dominicana. Esa es la razón, y por eso vimos también cómo en la propuesta del Procurador General de la República está precisamente ese punto, es decir, constitucionalizar lo que son las partidas que de conformidad con la ley le corresponde al Ministerio Público. Ahora, aquí se respeta ese documento que se está tratando de reformar con todas estas consultas, llamado Constitución de la República. ¿A qué tú te refieres? Que si se respeta, es decir, la Constitución aquí en el país. Bueno, mira, en la República Dominicana existe un método para modificar la Constitución, que es a través de la Asamblea Revisora. No, yo lo que me refiero, si se respeta tal cual está la Constitución Definitivamente actual, ¿no? Que no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Congreso Nacional, que es el órgano de control del Estado. Fíjate que nosotros tenemos un sistema nacional de control cuyo órgano rector es la Cámara de Cuentas. Órgano rector que está obligado a rendirle los informes anualmente al Congreso Nacional a los fines de que lo apruebe o lo desapruebe. ¿Tú sabes desde qué año el Congreso Nacional no aprueba los informes de la Cámara de Cuentas? Desde el año 1998. Desde el 98. Y eso es una franca violación a la Constitución. Entonces, evidentemente que la Constitución que tenemos es permanentemente violada. ¿En qué más no se cumple la...? Bueno, la Constitución muchas veces se vive atentando contra la Constitución. Por ejemplo, con ese Estado de Derecho, vimos cómo en esta semana se presentó una situación, digamos que confusa, en un tribunal de la República, en que miembros
de las Fuerzas Armadas tomaron ese tribunal en franca violación de la Constitución y del Estado de Derecho en la República Dominicana. Entonces, ¿qué garantía existe en la sociedad dominicana de que este proceso de reforma de la Constitución, en que está participando todo el mundo, produzca, ¿verdad?, una reforma a esa ley fundamental que es la Constitución, la ley de leyes, que garantice, primero, que se cumpla con la Constitución, con esa Constitución nueva, y en segundo lugar, que las leyes se respeten en el país también? Mira, dos cosas fundamentalmente, y eso va para los tres poderes del Estado. Primero, crear sistemas de consecuencia que funcionen. Por ejemplo, en la República Dominicana existe el juicio político, pero existe una mayoría calificada que hace imposible, inoperante ese instrumento, ¿no?, con que eventualmente pueda contar la población. Pero también no tenemos un sistema de evaluación. Si tú te vas al Poder Judicial, los sistemas de evaluación y los sistemas de consecuencia no funcionan. Por eso es que nosotros estamos proponiendo, en lo que se refiere al Poder Judicial, y quiero ir al Poder Judicial, pudiera ir a otro poder del Estado, que se fortalezcan los sistemas de evaluación y los sistemas de consecuencia. ¿Por qué? Porque en la actualidad eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque los sistemas de evaluación y los sistemas de consecuencia a lo interno del Poder Judicial están en manos de la Suprema Corte de Justicia. Y evidentemente eso hay que descentralizarlo. Juez y parte. Claro que sí. ¿Tú sabes quiénes son los que evalúan los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso no puede ser. Además, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, su función es una función jurisdiccional. Por eso es que nosotros estamos proponiendo el órgano de gobierno, el gobierno judicial. Es decir, que es un órgano a quien se le van a transferir todas las atribuciones que tiene en la actualidad la Suprema Corte de Justicia, como son los sistemas de evaluación de los jueces, crear sistemas de consecuencias que funcionen. Vemos cómo en la actualidad es la Suprema Corte de Justicia quien apodera a la Inspectoría Judicial, cuando debería de ser eventualmente la Inspectoría Judicial quien apodere al órgano encargado de llevar la parte disciplinaria. Vemos cómo la Suprema Corte de Justicia en la actualidad es la que lleva la parte administrativa del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que jueces que deben de estar concentrados en lo que son sus decisiones tienen que estar perdiendo el tiempo, digámoslo así, en firmando cheques, evaluando un personal administrativo? Eso no son funciones de una Suprema Corte de Justicia. Y entonces nosotros estamos proponiendo un órgano precisamente que se encargue de esas funciones y que se encargue también de evaluar no solamente a los jueces, sino también de crear sistemas de consecuencias que funcionen. Tú has visto, por ejemplo, al cabo de estos 10 años que lleva este nuevo modelo del Poder Judicial, tú has oído que a un juez que haya violado la ley se le haya aplicado la ley penal. No. Entonces estamos frente a un Estado que muchas veces actúa sin consecuencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que desde el Congreso, el propio Congreso, que es el órgano de control del Estado, nunca ha cumplido ese rol en la República Dominicana? En franca violación de la ley. ¿Pero por qué? Porque contra quienes nos representan en ese poder del Estado no hay consecuencias tampoco. No han sabido inclusive asumir lo que es una de sus funciones fundamentales, que es el de la representación. Y por eso es que tú ves que los congresos o el Congreso dominicano nunca ha sido el Congreso Nacional, sino que se transformó en el Congreso de los partidos. Y un poder, que es el poder que debe de tener la misión de controlar a los demás poderes del Estado, ha terminado siendo controlado por los otros poderes del Estado. Bien, vamos a continuar hablando con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán de estos temas tan interesantes. Entre las propuestas de la Fundación Institucionalidad y Justicia también está el tema de la reelección.
Y a propósito de reforma y de todos estos cambios en América Latina, vamos a hablar también de un país donde se hizo una reforma constitucional, se hicieron varias elecciones y ahora uno de los mentores, como dice una noticia que salió ayer en el Nacional, de ese gobierno y de ese líder, dice que peligra la democracia en ese país. Y ese país está muy cerca de nosotros y muy relacionado con nosotros. Pero además vamos a hablar también de la evolución de los últimos acontecimientos del día de hoy. En un momento continuamos con Línea Nocturna. Bien, amables televidentes, en Línea Nocturna estamos con ustedes por Cinevisión, Canal 19. Hay muchas cosas ahora de interés en el ambiente, sobre todo un partido de béisbol que ya está terminando. Vamos a ver en qué termina dentro de 5 minutos ya. Y también hay noticias del día, noticias importantes. Anoche terminamos el programa hablando del tema del transporte y hoy hay muy buenas noticias sobre el tema del transporte, pero mientras tanto vamos a ver quién nos llama. Buenas noches, Línea Nocturna. Buenas noches, Grimaldi. Sí, ¿quién nos llama? Sí, Tomás Méndez. Díganos. Mira, hace unos momentos te oí escuchar sobre la reforma constitucional y el asunto de la Liga Municipal Dominicana. Sí, quédese ahí en línea. Déjenme dar estas noticias y entonces vamos con usted para que hablemos con el doctor Castaño Guzmán sobre ese tema. Quédese ahí, no se mueva, un momentito. Pues sobre el tema del transporte hay buenas noticias, muy buenas noticias. Ustedes recordarán que concluimos el programa anoche exhortando a una solución pacífica y ordenada y sensata. Y se produjo, el presidente de la República se reunió con los transportistas hoy y la huelga del martes no va. Durante un mes va a haber una comisión que va a estudiar soluciones a los problemas planteados. Muy bien por el presidente y muy bien por los transportistas. Paz y tranquilidad y entendimiento y soluciones es lo que el país necesita. En el sur sí hubo una huelga hoy, pero fue porque los transportistas reclamaban un pago atrasado. Los contratistas de la carretera, Baní, San Cristóbal, hicieron un pago hoy. Así que esas son noticias buenas. Y el país, gracias a Dios, estará tranquilo en los próximos días. Para los que no querían trabajar el sábado, tienen que guayar la yuca. Y por otro lado, tenemos una noticia que va a ser el motivo de la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado. Pero antes de llegar ahí, porque tiene que ver con los temas de actualidad, vamos a ver qué nos dice quien nos llama. ¿Quién nos llama de nuevo? Tomás Méndez. ¿De dónde usted nos llama, señor Méndez? Del Cacique. Díganos, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para el doctor Castaño? Bueno, básicamente no es una pregunta, es un análisis que yo voy a poner sobre el tapete. Pero tiene que ser en 30 segundos. En 30 segundos. Bueno, déjame decirte. El asunto de la Liga Municipal Dominicana, yo no sé si a ti te sorprende cómo el Partido de la Liberación Dominicana apoya a Amable. ¿Qué pasa ahí? No, el Partido de la Liberación Dominicana, tengo entendido que no va mañana a la asamblea. Pero eso es una forma de apoyar. Tú sabes que hay muchas formas de apoyar. Bueno, pero a don Amable lo apoya el Partido Reformista y lo apoya el PRD. Lo que pasa es que con el Partido de la Liberación Dominicana lo que se negoció fue la reforma constitucional. Acuérdate que a ellos le faltan 22 votos que los maneja Amable. Y con el Partido de la Liberación Dominicana se negoció, Amable negoció con el PLD ese asunto en la reforma constitucional. Ah, bueno, pues yo no sabía, usted nos está dando una noticia. Ah, bueno. Gracias por su llamada. Okay. Bueno, no sabíamos eso. Bueno. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién nos llama? Heriberto Vargas. ¿De dónde, Vargas? Sector La Venta, 9 de Hospital Duarte. Sobre este tema de la reforma constitucional y de la justicia que estamos hablando, ¿usted quiere decir algo? Yo lo que quiero es que Amable se quede ahí, en la liga. Ah, bueno, pero se va a quedar. Eso espero. Gracias. Bueno, doctor Castaño Guzmán, en
el Nacional de hoy, pero también lo vimos en los noticieros, 10 funcionarios del gobierno del doctor Leonel Fernández y un senador, nada más y nada menos que el senador por Santiago, anunciaron hoy su respaldo a la reelección del doctor Leonel Fernández. Y justamente la Fundación Institucionalidad y Justicia, de la cual usted es el director ejecutivo, en la propuesta que hace, plantea prohibir la reelección. Vamos a ver quién llama primero. Vamos a ver. Buenas noches, Línea Nocturna. Sí, con respecto a la reforma constitucional. Quédese ahí, vamos a esperar que el doctor Castaño Guzmán nos responda esta pregunta que le hemos hecho. Okay. Porque la FINJUS está opuesta a la reelección y hoy justamente el senador Francisco Domínguez Brito apoya la reelección. Por otro lado, su hermano lo vimos apoyando a Danilo Medina, que está en contra de la reelección recientemente. Ya. Bueno, pero yo creo que eso hay que darle dos lecturas. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, la Fundación Institucionalidad y Justicia no está de acuerdo con la reelección. Es decir, es una visión histórica de la institución. Y permanentemente, cada vez que se hacen propuestas de reforma a la Constitución, siempre la Fundación, desde el año 1994, se ha pronunciado en el sentido de que no está de acuerdo con la reelección, dada la debilidad institucional que existe en la República Dominicana. Con relación a lo que pasó hoy en la mañana, bueno, eso es un derecho que están ejerciendo estas personas. La actual Constitución sí establece la reelección y sobre la base de lo que establece la Constitución, ellos están ejerciendo ese derecho. Es decir, ellos no están violando la Constitución diciendo que están con la reelección del presidente Fernández, sino que más bien están ejerciendo un derecho constitucional. Ahora vuelvo y te reitero, nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia, desde el punto de vista histórico, la institución ha estado en contra de la reelección. Es un discurso histórico, esa es la verdad. Bien, vamos a ver entonces ahora quién nos llama. Le llama Juan desde... Pero mire, Juan. Sí. Fíjese, con respecto a la reelección... Usted puede decir su apellido. Rodríguez. ¿De dónde que usted nos llama? Municipio de Guerra. ¿De dónde? Municipio de Guerra. Bien, hable un poco alto, por favor. El municipio de Guerra. De Guerra, muy bien, muy bien. Con respecto a la reelección es un cáncer para el país, porque acuérdese que este es un país tan pequeño, con gente tan pobre de desarrollo, que los gobiernos dominan los medios de información. Entonces, cada vez que un gobierno de eso quiere reelegirse, ponga usted atención, los principales líderes que conducen la inteligencia del pueblo representan los intereses del gobierno. Entonces, ¿cómo diablo un presidente va a resolver si por la mitad de su periodo ya los recursos tienen que invertirlo en reelección? No podrá hacerlo nunca. Entonces, y si le ponen a Guerra como una tacita de cristal. Guerra no obedece al mapa del país. Porque lo último que dijeron es, hay un pedacito que tiene 1 kilómetro, ustedes tienen que tener alguna finca para Vallaguara y esos sectores por ahí. Y hay un pedacito que hace 2 años ya que el ingeniero se fue. Y ese pedacito, yo creo que con 500,000 pesos lo resuelven y nunca aparece el presupuesto de Obras Públicas para resolver ese asunto. Bueno, entonces, vamos a decirle a los que están, los políticos nuestros, llámele la atención a los que están en el poder y que quieren la reelección, que vayan a resolver ese problema. Para los reeleccionistas, en estos momentos ellos son los mejores. Óigame, y todos los presidentes que llegan ahí, y es muy importante que la figura que está en el programa tenga esto pendiente, que todos los presidentes que llegan ahí, sus funcionarios se ciegan y le dicen que es el mejor. Y el presidente lamentablemente no reacciona. Y cuando un cronista político de esos que representa sus intereses comienza a decir en la televisión que él es el mejor y que él es el mejor y que él es el mejor, ahí es que el asunto se pone más complicado todavía. Por eso es que la reelección es un cáncer, porque tenemos los principales educadores que son los cronistas políticos que entran desde las 5 de la mañana a la televisión a decirle al pueblo qué es lo que hay, pero no le dicen al pueblo qué intereses representan. Entonces todo el mundo cree que fulano es serio y que de verdad está diciendo la verdad y cree. Pero sin embargo, ese sujeto representa intereses.
Entonces esos intereses se convierten en reeleccionistas, no importa que sea con Leonel, con Hipólito, con quien sea. Está bien, está bien. Muchas gracias por su llamada. Muy interesante la observación. No, y esa es una visión de mucha gente, esa es la realidad. Muy interesante. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién nos llama? Buenas noches, don Grimaldi. Le habla Ramón Mejía. ¿Cómo está usted, don Ramón? Buenas noches, el de señor de la PIN. ¿Cómo? Quería decirle que hay un proyecto de ley que la tiene don César Pina Toribio engavetada, que es con relación a la Constitución, donde el senador José Tomás Pérez proyectó esa ley y luego la tiene César Pina Toribio engavetada. Esa es una ley muy importante porque le da mucha énfasis para que los drogadictas, las cosas de droga, no se despeguen tanto de la justicia, porque la justicia nunca hace culpable a un drogadicta, pero esa ley lo pone en cautela. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, esa es otra preocupación, el tema, la droga. la Claro. droga. El 40% de los casos que se le someten a la justicia penal es en materia de droga. en el El caso, 40%. pero en el caso de los traficantes. Sí, claro que sí. O sea, eso es una preocupación válida. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién nos llama? Buena, Ana María de Isabel Ana María, ¿qué? Castillo. ¿Perdón? Castillo. No le escuchamos. Castillo. Muy bien, Castillo. ¿De dónde? Pues, Abelita. Abelita. Señor Grimaldi, Sí, dígame. el señor que está al lado de usted, ¿qué justicia y qué administra? ¿Qué dice? Institución y justicia. Bueno, es una ¿Qué fundación. defiende él? ¿Qué es lo que él defiende? Es una fundación, la FINJU, que se dedica Ah, ¿qué? a estudiar, a sugerir y a plantear soluciones serias al tema. Pero que solucione los problemas de la cosa esa que subieron todos los precios, que mande una comisión por ahí para los empresarios. Y los colmados para que defienda a los pobres, porque sentado en una oficina abajo de un escritorio con aire no está defendiendo a nadie. Bueno, gracias por su llamada. Déjame decir lo siguiente con relación a eso, antes de tomar esa llamada. La Fundación Institucionalidad y Justicia, en los 17 años que tiene de vida, ha implementado en la República Dominicana más de 300 proyectos dirigidos al fortalecimiento de la institucionalidad y de la justicia en la República Dominicana. La reforma constitucional que se hizo en el año 1994, la parte relativa al área de la justicia, eso se hizo desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hay quienes sostienen la tesis de que lo único que sirvió de esa reforma fue la reforma que se le hizo a el Poder Judicial en aquel entonces. Muy bien. Yo no sé si tú recuerdas en el año 1997 lo que fue el proceso de selección en virtud de esa reforma a la Constitución que Del se Consejo llevó, de la... Sí, sí. claro, que se llevó a cabo en la República Dominicana. Ese modelo, quien lo propuso fue la Fundación Institucionalidad y Justicia y confluyeron conjuntamente con la Fundación Institucionalidad y Justicia más de 250 organizaciones comunitarias. Pero aparte de eso, la Fundación Institucionalidad y Justicia ha implementado conjuntamente con la Defensa Pública múltiples proyectos, conjuntamente con el Ministerio Público, decenas de proyectos y conjuntamente con el Poder Judicial, yo diría que más de un centenar de proyectos. Sí, yo sí. creo que eso es lo que ha venido haciendo Claro, la Fundación Institucionalidad. Lo que pasa es que la y gente Justicia. tiene que entender que cada quien en la sociedad y cada institución tiene un trabajo específico. Claro, en claro, eso se claro. basa la colaboración social. De los proyectos o de los estudios que se le han hecho en cuanto a la implementación de la nueva reforma procesal penal, de los 10 que se han hecho, 8 se han hecho desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, los cuales han servido para crear e implementar políticas públicas que vayan dirigidas al fortalecimiento en cuanto a lo que es la implementación de esa legislación, que es un nuevo modelo.
Es decir, esas son las cosas que hacemos, como Muy para bien. ponerte algunos ejemplos, desde la Fundación Institucionalidad. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién nos llama? Buenas noches, Línea Nocturna. Buenas, Sí, ¿quién llama y de dónde? Manuel Méndez del Cacique. ¿Usted no llamó ahorita, Méndez? No. Ah, fue que llamó otra persona de allá. Bueno, parece que tenía el mismo apellido nuestro entonces. Muy bien. Bueno, sobre el tema de la noche, eso que es la reelección. Bueno, estamos en contra de la reelección porque sucede que la reelección históricamente únicamente ha dado atraso a la sociedad, porque en países con instituciones tan débiles nuestras, ¿Cuál es el siempre- partido de su preferencia? Bueno, el PLD. ¿El PLD? Sí. ¿Y usted está con Danilo? No, yo no tengo ningún tipo de tendencia, digamos, sino es una opinión más bien por el bien de la nación. Muy bien, gracias por su llamada. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién nos llama? Sí, buenas noches. Sí, ¿quién llama y de dónde? Es Raúl Jaque, de aquí del Ensancho Sama. Díganos sobre este tema de la justicia y la reforma constitucional. Estoy llamando para informar lamentablemente la muerte, ya está confirmada en CNN, de Fidel Castro. En CNN. Ajá, en CNN en español, la muerte de Pongan Fidel CNN, Castro. vamos, a ver, vamos a confirmarlo ahora mismo. Vamos a confirmarlo. Tronilo, averígüeme eso rápido. Ok, gracias. Gracias por su llamada. Ok. Eso es una Que noticia. pongan CNN en vivo ahí, en vez del juego de pelota. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién llama y de dónde? A menos que sea una bola, ¿verdad? Claro que sí. Porque a Fidel Castro lo han matado tantas veces. Más de 500 veces. Pero volviendo a lo que es el fortalecimiento en cuanto a lo que son nuestras propuestas del Poder Judicial, nosotros también estamos llevando a la Constitución un porcentaje de lo que deberá de ser el presupuesto del Poder Judicial también. ¿Ustedes plantean qué porcentaje plantean ustedes? Un 2.5%. 2.5. Sí, y eso está por debajo del porcentaje que se le asigna a los poderes judiciales de los países del área. Es decir, estamos pidiendo una suma razonable. ¿Esto para qué va a contribuir? Para que el Poder Judicial pueda previamente diseñar los programas y los proyectos que va a implementar el año siguiente. Que es muy importante. Definitivamente que sí. Buenas noches, Línea Nocturna. ¿Quién nos llama? Buenas noches, señor Grimaldi. Sí, buenas. ¿Quién nos llama? Fran Puente, ¿De dónde, Puente? de Villaconsuelo. Díganos sobre estos temas que estamos hablando. Quisiera preguntarle, licenciado, nuestra Constitución reza que en este país, en el Estado, hay tres poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Cómo se acepta que el poder legislativo es elegido por el pueblo? El poder ejecutivo también, pero el legislativo no. ¿Cómo eso se puede contemplar en una Constitución? No, son dos cosas. Los que son elegidos son los miembros del Congreso Nacional, es decir, el Poder Legislativo, cuya una de sus funciones es la representación. Lo que pasa es que esa representación, el pueblo tiene la percepción de que nunca se ha ejercido. Eso es número uno. Y el otro es el presidente de la República, que es electo cada 4 años igual, es decir, el periodo presidencial. Hay países, por ejemplo, hay estados en los Estados Unidos que los miembros del Ministerio Público, así como los jueces, son elegidos por la población. Sin embargo, esas son... En Estados Unidos hay algunos jueces que los eligen. Claro, y jueces en algunos lugares. En algunos estados, por ejemplo, en Wisconsin. Y los fiscales en también. Nueva York es así. Sí, los ¿Pero fiscales. por qué? Porque esas son sociedades en donde sus instituciones son fuertes. Y entonces la política no se inmiscuye en cuanto a lo que son los candidatos que concursan para llegar a ser o juez de la Suprema Corte de Justicia o jefe del Ministerio Público. Pero eso son en sociedades organizadas, vuelvo y reitero, que no es el caso de la República Dominicana. Por eso es que en la República Dominicana todavía, de conformidad con lo que establece la Constitución, los jueces deberán ser nombrados por un consejo y el Ministerio Público tendrá que seguir siendo
no solamente nombrado, sino podrá ser sugerido por el presidente de la República, porque es al Ministerio Público quien le corresponde en la República Dominicana ejecutar la política criminal del Estado que viene trazada por el Ejecutivo. Nosotros en nuestra propuesta, ¿qué proponemos? Como te decía en un principio, Víctor, que el presidente le presente una terna al Senado, quien será el quien lo elija, pero tendrá que ser siempre el presidente quien sugiera quién va a ser el jefe del Ministerio Público en la República Dominicana. Bueno, al bolero que llamó, que no se le dio, porque no es verdad eso de que Fidel Castro se murió. Por lo menos que lo haya dicho CNN, porque nosotros pusimos CNN, además nos han llamado y lo chequeamos aquí en el canal, y en CNN, estaría CNN todo el tiempo transmitiendo eso, se pone en vivo permanentemente. Así que todavía no es verdad eso de CNN y Fidel Castro. Bueno, prácticamente se nos terminó el tiempo. El juego está terminando, ¿verdad? También con las Águilas ganando. Y queríamos hablar de algunos temas más con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, como es el tema este de Venezuela, los problemas constitucionales en Venezuela, pero eso vamos a tenerlo que dejar, ese tema, para otro programa, con otros temas más que tenemos ahí. Vamos a ver si cada cierto tiempo usted viene por aquí, doctor. Claro, porque no fue suficiente el tiempo. Yo no dije aquí ni siquiera el 5% del contenido de nuestras propuestas. Bueno. Ni siquiera pude desarrollar lo que son nuestras propuestas dirigidas a lo que es el Poder Judicial en el sentido amplio. Sino ¿Cómo es que se dice siempre a finales del año que hay que dejar, ¿qué? Para mayo o algo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar algo para la próxima ocasión. Gracias. ¿Cómo no? Yo creo que hicimos un buen programa. Gracias al doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Gracias a ti. Gracias a ustedes por toda esta llamada, ¿verdad? Y hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches.